Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Solución Final. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de los contactos que aparecen en pantalla. Te lo voy a recordar en Instagram, @solución.final, correo electrónico lirioteranm@hotmail.com. Igual puedes ver este programa desde cualquier parte del mundo a través de www.promar.tv, a través de la plataforma Magis TV, y puedes también revisar nuestra programación a través de nuestro canal YouTube, en donde podrás ver todos los programas de Solución Final hasta la fecha. Hoy, como todas las semanas, vamos a tratar y a conversar acerca de un tema bien interesante y que genera muchísimas discusiones en la familia o en las parejas una vez se producen las separaciones. Se trata de las instituciones familiares en Venezuela. Para ello, digamos, el caso de la semana. Hola, doctora Lirio. Estoy separándome de mi esposa y tenemos un niño de 10 años. Necesito asesoría. ¿Qué debo hacer para regularizar la convivencia con mi menor hijo? Saulo, gracias. El artículo 358 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños y Adolescentes establece todo lo relacionado a la responsabilidad de crianza, que no es otra cosa pues que el derecho y el deber de los padres de forma compartida es irrenunciable, pues de amar, de criar, de educar, de proteger, de vigilar y de aplicar los correctivos necesarios y por supuesto sin necesidad de generar violencia para que los hijos e hijas pues sean personas sanas tanto físicamente como emocionalmente. Esta responsabilidad de crianza, por supuesto, implica que mientras que los padres están casados o están unidos, aunque no sea patrimonio, también puede ser a través de un concubinato, pues viven con los hijos en una misma casa y no genera un problema mayor el hecho de la responsabilidad de crianza en relación a sus menores hijos. Situaciones, por supuesto, que cambian una vez que los padres se divorcian o se separan, porque más allá de la responsabilidad que tienen los padres y las madres, impera y se sobreponen las emociones que generalmente vienen acompañadas de actos de mucha violencia y por supuesto de animadversión entre los padres. Una vez pues que los padres se separan, son los hijos quienes están como en una línea media y entonces empiezan a pelearse uno con otro a ver cómo se disfruta de la compañía de sus menores hijos. Es por ello pues que en Venezuela existen las instituciones familiares. Tendríamos que establecer el régimen de convivencia familiar y las obligaciones de manutención. El régimen de convivencia familiar, pues, que podría ser convenido pues, de mutuo acuerdo entre las partes a través de un mediador, que no necesariamente tiene que ser un juez, que también puede ser un abogado especialista en la materia, y en caso de que no se pueda consensuar, tendríamos que entonces irnos a un árbitro, que serían los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes. Exactamente igual operaría en caso pues, de que no se llegara a ningún acuerdo en materia de manutención, es decir, cuánto tendría que aportar el padre no custodio para los gastos del niño, niña o adolescente. De ese tema vamos a conversar hoy. Vamos a contar con la presencia vía online de una abogada que tiene muchísima experiencia en el área de niños, niñas y adolescentes, con quien vamos a conversar este tema. Nos va a definir con mayor amplitud cuáles son las obligaciones que encierra cada una de estas instituciones familiares y también vamos a hablar del procedimiento a seguir. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que en el próximo espacio iniciamos la conversación con la invitada de la noche. Ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Como les dije en el espacio anterior, contamos con la presencia vía online del abogado Isabel Barrera. Isabel es abogado egresado de la Universidad Fermín Toro, doctora en gerencia avanzada de la Universidad Fermín Toro, doctoranda en Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello, con 4 especialidades en Derecho. Ha ejercido carrera judicial de 15 años como juez de mediación, sustanciación y ejecución de niños, niñas y adolescentes, y actualmente es abogado en ejercicio en la competencia que vamos a hablar hoy, que es de protección de niños, niñas y adolescentes. Bueno, gracias Lirio. Iniciamos este año nuevamente compartiendo en este espacio
que es muy grato para mí que una vez más me invites y bueno, por supuesto, compartir con el público una temática tan importante como la que vamos a tratar el día de hoy. Bueno, muchas gracias a ti porque, aparte de ser mi amiga, sé que es una abogada joven, pero con mucho conocimiento en la materia que vamos a hablar. Hoy vamos a conversar acerca de las instituciones familiares en Venezuela. Para nadie es un secreto, Isabel, que mientras que las parejas están casadas o viven en concubinato y existe amor, pues generalmente no existen conflictos graves en relación a la crianza de los hijos. Pero una vez que las parejas empiezan algún conflicto relacionado con la separación, llámese divorcio, llámese separación de hecho, inician los calvarios de los pobres niños. De eso vamos a hablar. Vamos a hablar un poquito acerca de la obligación de manutención, de la convivencia familiar, qué significan estas instituciones familiares, qué es lo que arropan, cuáles son los derechos realmente de un padre que no vive con sus hijos al momento de separarse. Entonces, creo que es propicio la ocasión para que iniciemos, Isabel, definiendo cuáles son las instituciones familiares y cuál es el concepto de cada una de ellas. Entonces, si tomamos en cuenta que la responsabilidad de crianza implica todas las decisiones que tienen que ver sobre cuál va a ser, en este caso, quién va a tener la custodia, en qué colegio van a estudiar los hijos y qué tipo de formación religiosa se le va a dar, cuáles son las actividades que se le van a aportar al hijo para que complementen sus estudios y su formación. Son decisiones que son conjuntas, que tienen que tomarse de forma conjunta por ambos progenitores. Y generalmente cuando hay una ruptura de pareja, la comunicación de una u otra manera está entorpecida. Y muchas de las veces, precisamente por esto que les mencionaba acerca de hacia qué va a estar dirigido los ingresos de los progenitores, quizás no se pueda soportar o mantener la misma situación que venía disfrutando el niño. Entonces, por allí, por ejemplo, puede haber algún tipo de dificultad, sobre todo porque en ocasiones ocurre de que estamos hablando de progenitores que han compartido permanentemente con sus hijos, no solamente la madre, sino el padre, y bueno, debe ajustarse de una otra manera que pueda existir la participación de cada uno en forma igualitaria. Tenemos en cuenta, por ejemplo, que existe la posibilidad de una custodia compartida. La custodia compartida implica que los hijos o el hijo va a estar viviendo con un padre y con el otro, a pesar de que tengan residencias separadas. Sin embargo, ¿qué nos ha dicho la ley y también los criterios jurisprudenciales? Es que es necesario que ambos progenitores tengan una comunicación lo suficientemente sólida y que a pesar de que haya la ruptura de la pareja, en cierta forma mantengan un grado de amistad, de comprensión de que los dos son aliados para mantener a sus hijos y de una u otra manera de contribuir a la crianza más sana para estos hijos. Bueno, Isabel, la sonrisa de Lidio lo dice mucho. Pero qué bonito sería pues que los padres, una vez que rompen la relación de pareja, pues pudieran sentarse a hablar. Pero es que yo creo, Isabel, que eso es casi utópico. Tu ejercicio profesional, que debe ser muy amplio, ¿cuántos padres se pueden sentar a hablar acerca de sus hijos y que no imperen las emociones? Bueno, eso es una pregunta que queda en el aire. Dios quiera que fuera tan bello como estás diciendo tú. Sí, la custodia compartida, que es al menos lo que estoy en este momento explicando, es poco común. El porcentaje que pueda existir, digamos, dos residencias donde debe garantizarse que los hijos puedan tener, digamos, todo lo que corresponda para que cada cual pueda, por ejemplo, hacer las tareas en un hogar, pueda hacer las tareas en el otro, que tenga su espacio de comodidad necesario para que pueda vivir con un padre y con el otro. Y esto ustedes lo dirán cómo, bueno, que esté una semana en la casa de la mamá y que esté una semana en la casa del papá y que en cada uno de estos espacios pueda tener sus propias posesiones que garanticen no solamente poder cumplir con sus labores o sus tareas escolares, como también todo lo que corresponde a las otras actividades que tengan. Pero Isabel, esto es excepcionalísimo. Disculpa que te interrumpa, pero tú en tu experiencia profesional, Isabel, ¿eso es apropiado psicológicamente para un niño que comparte una semana con la casa de un padre, la semana siguiente en la casa de la madre? ¿En cuál de esas casas tiene arraigo o tendrá arraigo en alguna de las casas de alguno de sus padres? Eso a nivel psicológico es aconsejable. Es aconsejable siempre y cuando, como les referí con anterioridad,
haya una plena comunicación entre los progenitores, que los espacios estén, digamos, acondicionados con lo suficiente para que el niño pueda tener y cumplir con sus tareas, que incluso sean residencias que en cierta forma estén cercanas, de tal forma de que, por ejemplo, si estamos hablando de que el muchacho practica fútbol, lo pueda llevar un progenitor o el otro indiferentemente. Entonces tienen que mediar ciertos factores o condiciones necesarias para que esto pueda marchar de la mejor manera. Y por supuesto, ese nivel que tiene que haber de complicidad, apoyo y alianza entre los dos progenitores para que de una u otra manera el niño se sienta lo más acomodado a cada uno de estos hogares. Esto implica que, por ejemplo, y estamos hablando ya de un niño de, no un infante de temprana edad, sino quizás un niño de 7 a 12 años, un adolescente, y que indiferentemente que esté en el hogar de uno de los progenitores o esté en el otro, pueda tener comunicación plena con cada uno. Mamá, mira, estoy aquí en casa de mi papá no tiene esto y esto, tú tienes tal, ¿será que lo puede ir a buscar? Cosas como esa, donde no solamente el hijo pueda hacer peticiones para garantizar que tenga todo, como a su vez los progenitores puedan tener comunicación entre sí. Esto que les estoy mencionando es lo excepcionalísimo. Y ahora vamos con lo que suele ser la regla. La regla es que el nivel de conflictividad es tan elevado que esta comunicación mínima entre un progenitor y el otro se vuelve prácticamente imposible. Al punto de que cuando se establece una convivencia familiar y ya estamos entrando en la segunda institución familiar, la convivencia familiar, se le ha denominado régimen de convivencia familiar, es cuestionado o ha sido criticado colocarle la denominación de régimen, porque régimen suena algo como forzado, coercitivo, muy regulado, que de una u otra manera es impuesto, entendiendo que independientemente de que se logre un acuerdo, esto es homologado por un tribunal, tiene fuerza ejecutoria porque se convierte en una sentencia al momento de que el juez le dé el visto bueno de que cumple con todos los parámetros necesarios para garantizar derechos de los hijos. Pero el régimen de convivencia familiar son unas fórmulas. Estas fórmulas implican que, por ejemplo, haya contacto permanente con el progenitor no custodio. Suele ser el progenitor no custodio el padre. ¿Por qué? Porque la propia ley dice que los hijos deben mantenerse hasta los 7 años como mínimo con la progenitora en un ánimo de garantizar lo que es el apego sano que existe desde el propio seno materno, producto precisamente derivado de que, bueno, la madre es la principal protectora una vez que nace el niño, además lo amamanta, da la protección directa hacia el hijo. Y que, ojo, y quiero hacer aquí hincapié porque cuando uno menciona esto o la gente, digamos, ajena a lo que es la especialidad, lee que dice hasta los 7 años, considera que entonces después de que cumple los 7 años yo puedo tener la custodia, doctora. Pues no es así. La ley habla de un mínimo, pero que si no varían las condiciones y esta progenitora es garante de los derechos de los hijos, esta situación debe mantenerse. No quiere decir que hay, digamos, una aprobación automática que una vez que se superen los 7 años tiene que pasar a tener la custodia del progenitor. Qué bueno una interpretación equivocada. Qué bueno que aclaraste eso, porque inclusive hace como 2 o 3 días estaba en un tribunal y hoy pues 2 o 3 abogados hablando, que creo que estaban en un procedimiento de custodia, hablando pues que la ley decía que los niños deben estar hasta los 7 años con la más importantísimo que es aclarado el punto. No es un lapso de tiempo, o sea, como acabo de decir, si las condiciones no varían, entonces el deber ser es que esté con su madre. Importante, aclarado el punto. La única forma de que esto pueda cambiar es que la progenitora no sea garante y que su crianza atente contra el interés superior de ese hijo. Entonces, esto tiene que mediar mediante una cantidad de probanzas que muestre que el progenitor, es decir, que el padre es más idóneo o más protector de los hijos comunes, y para ello debe haber un procedimiento judicial donde ambos tengan la posibilidad de probar. Y es un juez de juicio quien en tal caso ha de cambiar y modificar esta dinámica para que entonces el padre sea el custodio y la madre sea la que disfrute de la convivencia familiar. Entonces, retomemos la convivencia familiar. Cuando estamos hablando de convivencia familiar se define en qué momentos el hijo ha de compartir con el progenitor no custodio. Y esto implica que se coloca, por ejemplo, cuando comparten los fines de semana e incluso los días de semana, en los feriados
las vacaciones escolares, quién es el que va a encargarse de llevarlo, traerlo, por ejemplo, para el colegio o para las actividades extraescolares que generalmente suelen ser en las tardes de cada uno de los días. Y esto implica que se regula de forma bien determinada, de tal forma de que no haya confusión. Cuando estamos hablando de que los progenitores tienen cierta comunicación, digamos, cierto respeto entre ambos, distinto de lo que hablaba de que hay una amistad, digamos, un reconocimiento mutuo que podría dar lugar a la custodia compartida, pero en este caso estoy hablando de cierta comunicación y respeto, es probable que puedan colocar lo de una convivencia amplia. Tenemos que hacer el primer corte en solución final. Quedamos en la explicación de una convivencia amplia. Les recuerdo, amigos, que hoy conversamos con la abogada Isabel Barrera en relación a las instituciones familiares en Venezuela. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en solución final. Les recuerdo que hoy conversamos vía online con la abogada Isabel Barrera acerca de las instituciones familiares en Venezuela. Y no estamos hablando acerca del significado de la convivencia amplia. Sí. Mencionaba que cuando se habla de convivencia familiar amplia o abierta, como lo colocan en algunas ocasiones, en cierta forma no es recomendable, porque esto, por supuesto, es una fórmula para cuando ambos progenitores tengan buenas relaciones, digamos, haya cierta comunicación y comprensión sobre que ambos deben participar en la vida de los hijos. Sin embargo, como la dinámica familiar generalmente se modifica y cambia en el tiempo por situaciones que de una u otra manera hagan que quizás esta buena comunicación no se mantenga o no se sostenga en el tiempo, lo apropiado para que no tengan que estar permanentemente acudiendo a alguno de los órganos del sistema o a un especialista en la materia, es que esté plenamente determinado la convivencia con días, horarios y fórmulas. Si esto, porque se lleven muy bien, se amplía por la propia dinámica, perfecto, muy bien. Encantador que a pesar de que coloquen que la convivencia familiar del progenitor para ir a buscar a los hijos es a las 5 de la tarde del día viernes, que debe retornar el domingo a las 5 de la tarde, y prefieren, no, mira, llévalo al colegio el día lunes, en la mañana no hay problema porque hay uniforme en la casa del progenitor, perfecto, porque hay comprensión, hay buena comunicación. Ampliar desde la perspectiva de que ya esté plenamente regulado los días y los horarios, ¿ok? Y lo que se procura es que haya igualdad. Generalmente, y esto para las madres, es decir, las que tienen generalmente la custodia, en muchas ocasiones cuando se llegan a estos acuerdos, no prevén que ellas también tengan la posibilidad de tener 2 fines de semana. Entonces, tomando en cuenta que estamos hablando de que la convivencia familiar la puede demandar no solamente la progenitora, sino el progenitor. La progenitora en nombre de su hijo para que haya la regulación sobre cuáles son los momentos en que el progenitor no custodio va a compartir con los hijos. Pero hay que tener en cuenta algo, y ese es el llamado que hago a las madres, que no solamente es garantizar los tiempos en que el progenitor no custodio va a compartir con el hijo, sino también los tiempos en que yo como progenitora, más allá de la dinámica familiar en que tengo la custodia, tenga la oportunidad de compartir con el hijo. Por ello es que generalmente se coloca un régimen en condiciones de igualdad. ¿Para qué? Para que la progenitora, a pesar de que tiene y ejerce la custodia, tenga la oportunidad, por ejemplo, un fin de semana de decidir, me voy para la playa con mis hijos o voy a compartir a la casa de mis progenitores, es decir, los abuelos maternos del hijo, el fin de semana. Entonces, la idea de establecer un régimen de convivencia familiar es tomar en cuenta que ambos progenitores sean copartícipes de la vida del hijo en igualdad de condiciones, es decir, igualdad de tiempo, igualdad de espacios y de oportunidades. Entonces, estas discusiones, y ojo, muy importante con ello, porque en ocasiones se establece por vía de acuerdo, pero en otras tantas en que no se logró eso, se busca la regulación a través de una demanda y sometido a un procedimiento judicial donde cada cual debe probar para que sea el juez de juicio el que imponga. Esto no quiere decir que a lo largo de este procedimiento también puedan tener la oportunidad de llegar a un acuerdo. Incluso en ese procedimiento judicial, la primera etapa
se denomina audiencia preliminar de mediación, porque el juez va a intervenir procurando que precisamente se logre un acuerdo. Claro. ¿Esto qué quiere decir? Es que los progenitores, como son quienes tienen la patria potestad, son los grandes protagonistas para elegir cuál va a ser la crianza de sus hijos y cuál va a ser la forma en que ellos van a establecer de qué manera van a compartir con los hijos. Esto, si no se logra, porque bueno, está mediando una cantidad de emociones, una cantidad de circunstancias que lo impiden, entonces sería un tercero, el juez en materia especializada de protección de niños, niñas y adolescentes, quien ha de regular esto. Es muy importante tener en cuenta que, y porque en algunas ocasiones oigo a quienes no son especialistas en la materia, tranquilo, esos son 2 fines de semana para cada uno, son días así asados, y perdónenme lo poco técnico del asado, pero esto no es así. O sea, cada hijo, cada niño, cada familia tiene su propia y particular dinámica. Cada cual tiene sus propias fórmulas. Atender a lograr un acuerdo implica escuchar a ambos progenitores el por qué y para qué de cada una de sus afirmaciones y de sus aspiraciones como expectativa respecto a cómo en lo adelante, a pesar de que no hacemos vida en pareja, Claro. vamos a criar a nuestro hijo. Entonces, es muy importante porque en ocasiones se le subestima cuál es el fin del régimen de convivencia familiar. Y el régimen de convivencia familiar es compartir, es alimentar con afecto, es brindar tiempo. Y esto es sumamente importante, porque de nada sirve dar un gran aporte en obligación de manutención para el sustento y alimentación, pero no tengo la presencia de un progenitor que brinde afecto, que brinde cariño, que brinde compañía, que se haga copartícipe de todos los eventos familiares y el crecimiento y desarrollo de ese hijo, de tener una palabra de aliento, un consejo de cómo ha de comportarse, cuáles van a ser sus valores. Por ello es tan importante que no solamente esté presente la progenitora, la custodia, porque ella evidentemente hace una cantidad de papeles sumamente importantes en la vida del hijo, como es criar, formar, estar pendiente si tiene fiebre, eso es ser enfermera, la que limpia, la que educa, la que le dice, mira, tienes que comportarte de esta manera, siéntate bien, disciplinar, ayudar en las tareas, que es una carga elevadísima para una madre, pero también no subestimar el papel que tiene el progenitor en la vida de un hijo. Esto no solamente implica lo que representa la carga de proveer de lo necesario para su desarrollo y su sustento, sino también tener la oportunidad del tiempo de brindarle amor y afecto a ese hijo. Entonces, no es una mascota, y a las mascotas, valga la mención, también hay que brindarle afecto y cuidados, pero un hijo es un sujeto que estás brindando al mundo y que tiene que ser la mejor esencia de cada uno de los progenitores. Así es. Entramos en un punto del que acabas de mencionar, que es la tercera institución familiar, que es la que más genera escosor en lo que son los tribunales, que es la obligación de manutención. Obligación de manutención que generalmente demanda la progenitora, porque una vez que hay la ruptura de pareja, la separación, o en muchas ocasiones sin necesidad de que hayan sido pareja, y que se trajo al mundo, se procreó un hijo, evidentemente implica que es una carga material de ambos progenitores. Y más de las veces este progenitor no participa o asume que dar manutención implica dar una colaboración. Error demasiado elevado, porque tener un hijo no es una colaboración o lo que me sobra o lo que me parece, o simplemente di para la comida y no para todo lo demás. Y obligación de manutención, y por eso hubo con la reforma del año 2007 la modificación de la denominación, porque antes se le llamaba obligación alimentaria y había la confusión cultural de que implicaba tan solo dar alimentos en la medida y en la forma que yo puedo y que me parece. Mientras que al cambiar a la denominación de obligación de manutención implica entender que la manutención implica todo lo necesario para el sustento de un hijo, para
su crecimiento, es decir, todo egreso, toda erogación, todo gasto que sea necesario para darle algo al niño, eso implica manutención, desde alimento, vestimenta, calzado, deporte, educación, todo lo que son sus útiles escolares, el pago del colegio, absolutamente todo lo que se gaste. Al punto de que, mire, yo llevé al niño al cine, eso es manutención. Es una carga igualitaria, conjunta y en la misma medida y misma proporción para ambos progenitores, y en un 50% cada uno. Para la determinación, ¿cuáles son los criterios que exige la ley para establecer obligación de manutención? Entender que por un lado hay esas necesidades que acabo de referir del hijo, está por otro lado ver la capacidad económica del progenitor, la equidad de género, es decir, ambos están llamados a sustentar y proveer lo necesario para el hijo, a su vez ver la unidad de filiación, es decir, está solo este hijo, hay otros hijos comunes, hay hijos individuales con otras parejas de cada uno de esos progenitores. Todo esto tiene que verse, además de darle el justo valor al trabajo del hogar que brinda el progenitor custodio, que generalmente suele ser la madre. ¿Esto qué implica? No solamente está establecido en la LOMNA, sino también en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Todas esas funciones, todas esas labores que brinda la progenitora, cuando hace la comida, cuando tiene los cuidados al niño, cuando lo ayuda con las tareas, cuando está pendiente de una fiebre en la madrugada, son labores que representan o que tienen un valor económico. No hay un patrono, no está subordinada a que alguien le provea de, digamos, un salario. Esto quiere, pero aún así es una labor que representa un gasto de tiempo, de dedicación, de esfuerzo, implica que se puede tomar en cuenta para que, a pesar de que ella va a brindar su 50% mediante, o parte de ese 50% mediante estas labores, entonces el que le corresponde dar su 50%, pero económicamente y quizás materialmente implica dar más, es al progenitor no custodio. Claro. Entonces, cuando estamos hablando de regular la obligación de manutención, generalmente se coloca en un primer particular cuál es el monto que ha de aportar el progenitor no custodio, que generalmente suele ser el padre, de forma semanal, quincenal, mensual, que generalmente estaba previsto en la ley que fuera determinado conforme a salarios mínimos y que se haga el depósito en la cuenta bancaria de la progenitora. Pero la fórmula propia de nuestra economía ha modificado que esto sea así, y el aporte pueda ser en moneda extranjera, en divisas, de proveerle semanal, mensual o quincenal a la progenitora con una entrega directa de lo que representa el monto para la compra del mercado. Y el mercado no es nada más víveres, sino todo lo necesario para las proteínas, vegetales, hortalizas, frutas, cereales, todo lo que es de aseo personal como aseo del hogar en la proporción que corresponda al hijo, de lo que rutinariamente se suele comprar. Y esto genera un impedimento de que no se pueda pagar o dar el aporte mediante pago en especie. Puede ser de forma complementaria. Tenemos que hacer el otro corte de solución final. Muy interesante la conversación. Amigos, les recuerdo que conversamos vía online con la abogada Isabel Barrera acerca de las instituciones familiares en Venezuela. Otra parte de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que hoy conversamos vía online con la abogada Isabel Barrera acerca de las instituciones familiares en Venezuela. Mi querida Isabel, estamos ya en los minutos finales del programa, pero que te interrumpí. Estabas tú hablando del aporte en especies. ¿Es permitido o no según la legislación venezolana? Bueno, para tratar de condensar y aprovechar este poco espacio que queda, bueno, el aporte en especie está prohibido por la propia ley. Sin embargo, se permite que una vez que esté regulado ese aporte económico en moneda para que compre los alimentos del progenitor custodio, que se haga un complemento mediante llevar, por ejemplo, una bolsa de frutas o de cereales o de otra cosa. ¿Por qué? Porque el administrador del hogar donde está el niño es el que sabe qué es lo que en este momento necesito. Mira,
ya tengo vegetales, pero se me terminó la proteína, entonces, bueno, con el monto, o como pasaba que hacía referencia en intentar lograr un acuerdo, mire, usted vuelve a traer una mayonesa y resulta que la mayonesa anterior ni siquiera se ha abierto, por dar un ejemplo muy, muy práctico del día a día. Sin embargo, para retomar y ya cerrar, les he mencionado que existen entonces estas tres instituciones familiares que generalmente cuando, por ejemplo, los progenitores estaban bajo la figura de matrimonio, están obligados al solicitar el divorcio, indicar, si se trata de un divorcio por mutuo acuerdo, cuáles son las instituciones familiares, es decir, cuáles son sus acuerdos como medidas para proteger a los hijos. Esto va a resultar en una decisión, si la declara lugar el tribunal y los divorcia, que automáticamente homologa esas instituciones familiares y en lo adelante es lo que va a regular todo lo necesario para los hijos. Si no cambia la dinámica de familiar en el tiempo, se supone que estas regulaciones de instituciones familiares se mantienen hasta que se supere la minoridad, es decir, cuando los hijos cumplan la mayoría. Entonces, en este sentido, es importante que todo lo que les acabo de referir esté bien meditado, reflexionado, para que lo que se vacíe realmente esté acorde a lo que cada uno de los dos progenitores pretende y que ambos salgan satisfechos. Ahora bien, cuando no hay acuerdo, ojo, no solamente cuando estamos hablando de divorcio tiene que ir regulado lo de las instituciones familiares. También, por ejemplo, si se va a solicitar un cambio de residencia internacional que implica que uno de los dos progenitores el progenitor que tiene la custodia va a estar residenciado fuera del país, hay que garantizar que el progenitor que queda atrás, es decir, el que queda en Venezuela y que no tiene la custodia, pueda acceder a un régimen de convivencia internacional, por dar un ejemplo. Estas son figuras jurídicas de materia de protección que exigen que siempre esté regulada las instituciones familiares. Ahora bien, si usted en este momento, oída ya como fue el conjunto de todas las explicaciones de este programa, dice, bueno, yo quiero que se llegue a un acuerdo y creo que la progenitora pueda llegar al convencimiento de un régimen de convivencia familiar. Entiéndase que todas las instituciones se pueden regular en un único acuerdo. Okay. Puede acudir a la defensa pública especializada en protección de niños, niñas y adolescentes, puede acudir a una defensoría de niños, niñas y adolescentes, puede acudir ante la Fiscalía del Ministerio Público especializada en protección de niños, niñas y adolescentes. Cualquiera de estos tres órganos del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes interviene como especialista para propiciar, presentar alternativas, coadyuvar a que los progenitores puedan lograr un acuerdo. Acuerdo que al momento que se asiente en un acta y es remitido al Tribunal de Protección, se homologa. Homologar es dar el visto bueno que el acuerdo no atenta a los derechos, no atenta contra la ley ni los derechos de los hijos. Y esto se convierte en una sentencia ejecutoria inmediata, es decir, que todo lo que allí se reguló tiene que cumplirse, porque si no se cumple es susceptible de que el tribunal se traslade para ejecutar, por ejemplo, la convivencia familiar, o por el contrario, el tribunal retenga el monto de la obligación de manutención mediante, digamos, un oficio que remite y ordena al patrono que retenga o embargue, o puede incluso embargar bienes del progenitor. Esto por hacer una mención. Ahora bien, si no hay la posibilidad del acuerdo, si digamos, la contención es tan elevada que no hay buena comunicación ni puede lograrse el acuerdo, cualquiera de los dos progenitores puede acudir al Tribunal de Protección para demandar. En el caso de la progenitora en nombre de los hijos, puede demandar la obligación de manutención para que se determine o el régimen de convivencia familiar. Y el progenitor no custodio, que generalmente suele ser el progenitor, puede demandar lo que es la convivencia familiar y ofrecer obligación de manutención. Okay. Esto puede hacerlo de forma conjunta o simplemente en la institución familiar en la que haya conflicto. Okay. Y del lado de la custodia, si un progenitor considera que hay vulneración de los derechos de su hijo por el ejercicio de la custodia, si naturalmente la viene ejerciendo la progenitora, puede demandar que se le otorgue la custodia. O
Si por alguna razón en este momento la está llevando el progenitor, es decir, el padre, Claro. y la madre considera que ella la puede ejercer nuevamente, puede pedir la restitución de custodia. Estas son, digamos, a grosso modo, porque hay otras fórmulas para que se pueda llevar en un procedimiento judicial contencioso de familia ante los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes. Ahora bien, para hacer una mención muy sucinta de lo que es el procedimiento. Se demanda, se notifica al progenitor demandado, se certifica, una vez que quede notificado, se certifica esa notificación, se fija la primera audiencia que es para llamar a intentar lograr un acuerdo ante un juez que está especializado y preparado para intervenir y lograr e intentar un acuerdo, para lo cual debe digamos, esa etapa procesal debe durar un mes y puede prolongarse un mes más, en cuyo mes inicial, de acuerdo a las oportunidades que pueda tener en la agenda el tribunal, deberían de celebrarse un máximo de 3 sesiones de mediación en el primer mes, y a petición de los progenitores o porque haya realmente y se observe del desarrollo de las primeras sesiones que puede efectivamente lograrse un acuerdo, extenderse por un mes adicional. Okay. Si se concluye este tiempo y estas sesiones de las que acabo de referir y no se logra el acuerdo, pasamos a una segunda etapa que también es de la audiencia preliminar, pero se denomina sustanciación. Y sustanciar implica recabar pruebas, para lo cual el progenitor no custodio demandado tiene 10 días para contestar de acuerdo a qué de lo que se demandó y de lo que se afirmó, afirma que es correcto y qué cosas niega y qué cosas no. Y a su vez ambas partes, es decir, ambos progenitores tienen la oportunidad de promover pruebas conforme a sus afirmaciones. Para ello hay solo 10 días. La audiencia de sustanciación se celebraría entre el día 5 al día 10, después de que se concluye ese lapso que acabo de referir para promover pruebas. Y en esa audiencia, el juez, oídas las partes, por supuesto, en esta etapa es estricto que cada uno de los progenitores esté acompañado de abogado especialista, porque es una etapa, digamos, imprescindible en lo de la técnica jurídica. No es una etapa como la primera. Es una etapa de derecho, donde vamos a debatir derecho. De derecho, exactamente. Correcto. En la primera etapa, las partes incluso pueden ir a la mediación sin compañía de abogado. Es correcto. Pero en la etapa de sustanciación. Porque es de mediación para que la gente entienda. Okay. Exactamente. Y en la sustanciación anuncian sus pruebas, ahí si se quiere unas afirmaciones de acuerdo a lo que se haya promovido, que puedan impugnar, después de lo cual, oídas las partes, mejor dicho, oídos los abogados o los apoderados judiciales, el juez tiene la oportunidad de indicar cuáles de las pruebas se admiten y cuáles se rechazan para el procedimiento, y después contamos con 3 meses completos para esperar las resultas de lo que se haya ordenado. Termina la fase de sustanciación, pues iríamos, si no se llega a un acuerdo, iríamos a la fase de juicio, ¿ok? Y sí, haremos otro programa para que tú expliques, porque ya estamos en el minuto final. Pero no me quiero ir antes de que indiques por tus redes sociales para que te contacten, Isabel. Bueno, no, muchísimas gracias por nuevamente haberme invitado para compartir con todo el público acerca de temas tan importantes que creo que toca a todos. Estamos hablando de derecho de familia, nadie es ajeno a que en cada grupo familiar puede existir un niño, niña y adolescente, y generalmente suele ser la preocupación no solo de los progenitores, sino de todos los involucrados en la familia, abuelos, primos, todos, y todos estamos llamados a proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Por ello, si ustedes observan que hay una problemática más o menos de la naturaleza que acabamos de referir, lo mejor es recomendar que intervenga un especialista de tal forma de que ayude a que pueda solucionarse y se logre un acuerdo para que esto esté bien regulado y en lo adelante se solucione el conflicto que en principio existía. Mis redes sociales son abogado Isabel Barrera, tanto en el Instagram como en YouTube. Generalmente allí publico información atinente a la materia en un ánimo de compartir de forma pedagógica informaciones importantes en la materia. Esto no es solamente para abogados, cualquier persona puede ingresar e informarse, y por supuesto hay videos más o menos de la temática de la que acabamos de plantear en YouTube.
Me pueden contactar a través de Instagram para cualquier asesoría, cualquier participación como representante judicial. Normalmente me aplico en el litigio en esta materia, por supuesto, previa experiencia que tuve en su oportunidad como juez de mediación y sustanciación. Y bueno, muchas gracias por la atención de cada uno de ustedes. No, gracias a ti, Isabel, porque bueno, fue maravillosa tu intervención, tu entrevista no tuvo ningún tipo de desperdicio, y bueno, por haber puesto tu conocimiento, que por supuesto es bastante amplio, en este tema que, como tú acabas de decir, es tan importante para la familia venezolana. Bueno, aquí Isabel dejó sus redes, cualquier persona para que esté atravesando por una situación similar, padre o madre, abuelo, tía, cualquier persona que tenga relación con un niño o adolescente, pues puede contactarla. Yo agregaría, Isabel, que esto es una reflexión a los padres. Debemos sobreponer nuestras diferencias a favor de los hijos, niños, adolescentes. Los jueces de protección de niños y adolescentes deben ser un poquito más activos, sobre todo en la fase de mediación, para tratar de buscar una solución consensuada. Porque yo también entiendo, Isabel, tú que fuiste juez, que muchas veces los jueces consideran o creen que su función no es adentrarse más allá de que ser un espectador. No, Isabel. Tenemos que ser como juez, tratar de dar por lo mínimo una gama de soluciones, alternativas, de alternativas para que las partes puedan llegar a un acuerdo común. Entonces, esto es una opinión personal de Lirio Terán, pues conozco los jueces de este circuito, les tengo respeto profesional, pero creo que ellos pueden hacer mucho más para evitar que ese conflicto pase a otra instancia. Entonces creo que es momento de que los padres tengan un poco más de sindéresis y piensen mucho más en la sanidad mental de sus hijos que en sus propias emociones. Gracias, Isabel, nuevamente. No hay más nada que decir, sino que nunca es tarde para hacer el bien. Y definitivamente, si tú conoces el problema, encontrarás la solución final. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Chao. Chao.